Bien, bueno, entonces arrancamos competencia imperfecta, eh, que es parte de estructura de mercado. Hasta ahora vimos los dos casos extremos que son la competencia perfecta y el monopolio. La competencia perfecta en donde hay muchas empresas, está atomizado el mercado, todas ellas son tomadoras de precio, ninguna de ellas individualmente tiene incidencia en el precio. El monopolio es el caso opuesto en el cual hay una sola empresa que tiene control sobre el precio o las cantidades, si puede definir una y la otra la define la curva de demanda, pero no tiene que competir contra otras empresas de otra zona. Ahora lo que vamos a ver en el oligopolio son todos los casos intermedios, más de una empresa, y lo que hay es la interdependencia estratégica, ese es el factor crítico. Entonces, son pocas, entonces lo que hace una tiene incidencia sobre lo que hace la otra. Si elijo A, si yo soy una de las empresas y elijo A, mi competencia elige B, consigo X y ellos Y, digamos. Pero si ellos ven que consiguen Y, pudiendo conseguir Z, van a elegir C, entonces yo, si ellos eligen C, hago esta otra. O sea, las decisiones de una empresa dependen de lo que haga la otra empresa. Lo que nos llega a hacer conjeturas acerca de las acciones de los otros. O sea, para decidir, yo voy a tener que ver o armarme un modelo sobre cómo va a decidir el otro. Esas conjeturas en nuestros modelos van a ser racionales. En el sentido de que voy a esperar que el otro jugador sea racional en la mayoría de los casos. Eh, y en base a esa conjetura voy a definir cómo respondo a esas acciones, voy a elegir una estrategia. Un concepto interesante a analizar acá es el de cooperación o colusión. Decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, los comerciantes del mismo gremio rara vez se reúnen, siquiera para pasar un buen rato, sin que terminen conspirando contra el público por alguna subida concertada de precios. Una visión un poco benigna de los empresarios en aquel momento, no nada que ver con la actualidad, por supuesto. Eh, pero era un planteo y una pregunta es si esa colusión, esa cooperación es estable o no. Es uno de tantos temas que vamos a analizar, pero la pregunta más amplia, que es en qué casos la cooperación es estable, es interesante y vamos a generar alguna herramienta para analizar. Literatura, el Nicholson es obligatorio en toda esta parte, todo lo que es competencia imperfecta, y vamos a usar también un librito que es el de Gibbons, que se llama Un primer curso de teoría de juegos, el capítulo 1 y 2 solamente, pero no todo el 1 y el 2, ahí hay un montón de ítems que no hay que leer, que son los que están enumerados ahí. Sí. Bien. Ahí hay unos datos de mercado de concentración. Ni el monopolio ni la competencia perfecta son los casos más predominantes. Realmente el oligopolio es el tipo o familia de tipos de mercado que más se ve en la realidad. Ahí hay un montón de rubros y su nivel de concentración. Fíjense la última columna, en el aceite, por ejemplo, dos empresas concentran casi 2/3. En la cerveza, dos empresas concentran el 81%. En el comercio minorista, tres empresas. En las telecomunicaciones, ahí abajo, cuatro empresas concentran el 100%. Hace poco se unificaron dos de ellas y esa sola debe concentrar como un 60% por lo menos. Y así sucesivamente. Es decir, este tipo de mercado es el que predomina, pero cada caso es distinto, cada uno, los factores clave en la interdependencia son distintos y por ende también los resultados de esos mercados son distintos. Digamos. En normalmente se llama organización industrial el campo de la economía que estudia esto, y hay cientos o miles de modelos distintos. Nosotros vamos a hacer una introducción viendo algunos de ellos solamente. Digamos. La mayoría de ellos se estudian con la teoría de juegos, es la
el paradigma analítico para este tipo de interdependencias. El juego por lejos más conocido, más estudiado, más famoso es el del dilema de prisionero, que tiene cosas muy interesantes. El planteo inicial es ese que dice ahí, una situación en la que se interrogaban habitaciones distintas a dos personas que habían cometido conjuntamente un delito. Cada una de ellas tenía la posibilidad de confesarse culpable e implicar hacia la otra o negar haber participado. Si solo confesaba uno de los prisioneros, este quedaba en libertad y las autoridades culpaban al otro, condenándolo a 6 meses de prisión. Si ambos prisioneros negaban su participación, ambos eran condenados a solo 1 mes por algún argumento estrictamente técnico, y si ambos confesaban, ambos eran condenados a 3 meses. ¿Qué va a hacer cada uno en la pregunta? Y la respuesta que ya la habrán visto en micro 1 tiene varias cosas interesantes. La principal de ellas es que el resultado de equilibrio, el equilibrio de Nash, de esto es no cooperar, es ir a la suya, es confesarse culpable, es un equilibrio de estrategia dominante, y es lo opuesto a lo que le conviene hacer, digamos. Este es un resultado en el que el óptimo social es distinto al resultado de equilibrio, y en otras palabras, contradice, si se quiere, el argumento de que las personas decidiendo de manera descentralizada llegan al mejor resultado posible. Eh, y esto tiene cientos de aplicaciones, desde finanzas públicas hasta la provisión de bienes públicos, en fin, un montón de aplicaciones, y nos lleva a la pregunta de, che, ¿en qué casos va a ser posible solucionar este problema, este dilema? Entonces, la teoría del juego es un campo teórico que analiza la interacción estratégica, donde dos o más agentes que saben que su resultado depende no solo de sus propias acciones, sino también de la de los demás. Cada uno se forma expectativas respecto a las acciones de las demás, y las decisiones son interdependientes. Lo que hago yo depende de lo que vaya a hacer el otro. Hay muchas aplicaciones, fútbol dice ahí, desde el análisis de dónde patear un penal, hasta cómo elegir la formación a lo largo de un campeonato, hasta, obviamente, economía, finanzas, juegos de cartas, hasta la análisis de geopolítica en la Guerra Fría. Uno de los casos más analizados fue la crisis de los misiles cubanos, en la que Rusia estuvo a punto ahí de instalar misiles nucleares en Cuba, y dio lugar a una situación de interdependencia donde donde casi se destruye el mundo durante la Guerra Fría. En fin, muchas aplicaciones. Primer punto, hay dos formas de representar los juegos, la forma normal y la forma extensiva. La forma estratégica o normal tiene 3 elementos: jugadores, estrategias y ganancias. Esto que ven ahí es una matriz con la que se representan esas 3 cosas en la forma estratégica o normal. Este es el dilema del prisionero que veíamos antes. Acá entonces tenemos los dos jugadores, son A y B. Las estrategias, cada uno puede confesar o negar. Y las ganancias, que son los valores en la matriz ante distintas combinaciones de estrategias. Por ejemplo, si ambos confiesan, dijimos que cada uno recibe 3 años de prisión, menos 3, pierde 3 sería. Si ambos niegan, meses eran, no años. Si ambos niegan, se llevan 1 mes de prisión. Y si uno niega y el otro confiesa, el que negó se lleva la mayor cantidad de meses de prisión, que son 6, y el que confesó queda libre. ¿Qué es una solución en este contexto? Es una predicción respecto a cómo se van a comportar los agentes. Eso es lo que estamos buscando. Suponemos que la descripción del juego es de dominio público y que los jugadores son racionales. Es decir, ya sabemos que es racional en este contexto, que maximizan una función objetivo, van a elegir la combinación van a elegir la decisión, van a elegir para maximizar esa función objetivo, sujeto a restricciones, ¿no?
Esa es una definición más formal de lo que es un juego en su forma normal. La representación en forma normal de un juego con n jugadores especifica los espacios de estrategia de los jugadores, de S1 a Sn, y sus funciones de ganancia, U1 a UN. Denotamos este juego de esa forma. Un primer concepto para tratar de conseguir una solución es el de estrategias dominadas, o sea, estrategias que bajo ninguna conjetura acerca de la estrategia del otro jugador vamos a elegir. Es decir, son estrategias que sin importar lo que haga el otro jugador no nos conviene elegir en el juego. Por ejemplo, si nosotros fuéramos el jugador A, supongamos que el jugador B elige confesar. Entonces nosotros nos vemos enfrentados a una decisión entre confesar, que nos va a dar -3 meses de prisión, y negar, que nos va a dar 6 meses de prisión. Obviamente vamos a elegir confesar. Ahora, si el jugador B elige negar, nos vemos enfrentados a la decisión entre confesar, que nos da 0, o sea, nos deja libre inmediatamente, y negar, que nos da 1 mes de prisión. De vuelta vamos a elegir confesar. Es decir, negar es una estrategia dominada. Bajo ninguna conjetura sobre lo que haga el otro nos conviene negar. Ahí hay una definición formal de estrategia dominada. Sean S' y S doble prima posibles estrategias del jugador I. La estrategia S' está estrictamente dominada por la estrategia S doble prima, si para cada combinación posible de las estrategias de los restantes jugadores, la ganancia de I por utilizar S' es estrictamente menor que la ganancia de I por utilizar S doble prima. Es decir, mi ganancia por usar S' es menor que la de usar S doble prima para cualquier conjetura respecto a lo que hagan los demás. Hay una forma ya con este simple concepto de encontrar soluciones, que es el procedimiento de eliminación iterativa de estrategias dominadas. Si sacamos del análisis las estrategias dominadas, vamos a quedarnos ya con menos estrategias, menos posibles resultados finales, digamos. En este caso, si este fuera el juego, el inicial vamos a ver que fíjense que si el jugador 1 elige arriba, el jugador 2 se va a ver enfrentado a 0 si elige izquierda, 2 si elige medio y 1 si elige derecha. Va a elegir middle, va a elegir en el centro, ¿no? Y si el jugador 1 elige abajo, se va a ver enfrentado a 3 si elige izquierda, 1 si elige medio y 0 si elige derecha. Va a elegir izquierda. Bajo ninguna conjetura va a elegir derecha, así que esta directamente podemos analizarlo, podemos quitarlo del análisis. Y si lo quitamos del análisis, nos vamos al juego reducido, este que está acá abajo, donde podemos hacer lo mismo. Vamos a ver que, fíjense, ahora analicemos al jugador 1. Si el jugador 2 elige izquierda, el jugador 1 va a elegir arriba. Y si el jugador 2 elige medio, el jugador 1 también va a elegir arriba. Entonces, la estrategia abajo es una estrategia dominada y podemos eliminarla del análisis. Nos queda este juego reducido acá. Y acá el único que elige es el jugador 2, que va a elegir medio, porque le da 2 en lugar de 0. Entonces ya tenemos, fíjense que el resultado va a ser que el jugador 1 elige arriba y el jugador 2 elige medio. El jugador 1 se va a llevar 1, el jugador 2 se va a llevar 2. Ese va a ser un equilibrio, y es un equilibrio de estrategias dominantes. Es decir, un equilibrio, ya sabemos el resultado, más allá de lo que haga cada uno, digamos. El triple, ahí hay un par de links a 2 notas. Está el caso este de Stephen Curry, los, ¿cómo se llama? Golden State, eh, que básicamente cambiaron un poco la regla
o la forma dominante de jugar al básquet, porque el triple se volvió, o sea, afinaron la puntería con el triple tiene menos probabilidad de entrar que el doble, pero el aumento en la capacidad de embocarlo hizo que eh, incluso con esa probabilidad reducida, la esperanza de puntos por cada tiro sea mayor en el triple que en el doble. Digamos. La nota esa muestra cómo en los últimos 15 o 10 años la estrategia dominante en básquet se fue hacia el triple más que en el doble. Y el caso de la cena en grupo también, fíjense, este caso recurrente de cómo pagar la cuenta, si cada uno paga lo que consumió o si dividimos entre todos. Cuando dividimos entre todos, normalmente pasa que la cuenta es más alta porque cada uno pide cosas más caras, ya que de todas maneras se va a dividir entre todos, digamos, y solo se va a enfrentar a una parte de lo que pida, del costo de lo que pide, y además si todos terminan pensando así, la estrategia dominante termina siendo pedir lo más caro, digamos. Por ende, el ticket promedio va a ser más alto ahí. Acá hay un concepto que es la estrategia débilmente dominada y algunas veces que, que no está siempre dominada. A ver, pongamos el ejemplo de si el jugador columna elige izquierda, el jugador fila va a elegir o top o middle, no va a elegir bottom. Si el columna elige middle, fila va a elegir medio o abajo, y si elige right, el jugador fila va a elegir abajo. Eh, hmm. En este caso, miremos si el jugador fila elige abajo, el jugador columna va a elegir izquierda o medio, si elige medio va a elegir medio o derecha, y si elige abajo va a elegir estrictamente derecha. Si se quiere, la estrategia izquierda acá está débilmente dominada porque siempre hay una que es al menos tan buena como izquierda, digamos. Es decir, si elige arriba, tenemos izquierda y medio, o sea que medio es tan buena como izquierda. Si elige medio, el jugador columna no va a elegir izquierda. Y si elige abajo el jugador fila, el jugador columna tampoco va a elegir izquierda. O sea, no hay ni un escenario en la que izquierda sea la única o la mejor decisión. Por ende podemos decir que está débilmente dominada. No es un concepto tan fuerte y por ende es menos atractivo. Eh, Problemas que tiene el concepto de estrategia dominada. Una es que toda la info tiene que ser de dominio público, si no, no se puede llegar a una conclusión a través de esta herramienta. Después vamos a ver un poco más qué significa eso. Pero en particular no siempre nos lleva a una solución concreta, es un criterio de solución bastante débil. Si miran en este juego acá abajo, por ejemplo, no podemos eliminar ninguna estrategia, entonces no nos ayuda para nada ese concepto, ¿no? Llegamos a un concepto sí bastante más potente, que es el de equilibrio de Nash, eh, que es el concepto central de la teoría de juegos, podemos decir. Eh, y es tan fuerte que tiene una definición simple como esa que dice ahí. Un equilibrio de Nash es un par de estrategias A-B, tal que A es lo mejor que puede hacer el jugador 1 dado B, y B es lo mejor que puede hacer el jugador 2 dado A. Fíjense en el ejemplo de abajo, por ejemplo, el procedimiento gráfico más simple para hallar los equilibrios de Nash es el siguiente. Si el jugador 2 elige izquierda, el jugador arriba va a enfrentar a 2 y 0, va a elegir arriba porque 2 es mayor que 0. Si el jugador B elige derecha,
va a estar entre 0 y 1, va a elegir abajo, porque 1 es mayor que 0. Si el jugador A elige arriba, izquierda va a elegir 1. Si el jugador A elige abajo, el jugador B va a elegir derecha. Entonces, fíjense que tenemos dos equilibrios de Nash acá. Uno es este, porque si A elige arriba, B va a elegir izquierda, y si B elige izquierda, A va a elegir arriba. O sea que es un equilibrio, ambos están contentos con sus decisiones si terminan esa situación. Y el otro es este, que tiene las mismas características. Si el jugador A elige abajo, B va a elegir derecha, y si B elige derecha, A va a elegir abajo. Es estable ese equilibrio, ambos están contentos, no tienen incentivos a cambiar. Entonces, un equilibrio de Nash es arriba, bueno, se puede usar esa arriba, esas rayas, arriba a izquierda, y el otro equilibrio de Nash es abajo derecha. Fíjense que no pedimos que la estrategia sea óptima siempre, solo que sea óptima dado lo que hizo el otro jugador. Y esto que decíamos de que es una predicción estable o self-enforcing, nadie quiere desviarse de su decisión. Lo que predice la teoría termina ocurriendo. Esa es una definición formal del equilibrio Nash en un juego normal, n jugadores. Las estrategias S asterisco minúscula forman un equilibrio Nash. Si para cada jugador I, ese asterisco I es la mejor respuesta del jugador I a la estrategia de los otros n-1 jugadores. Y ahí está la utilidad que me brinda ese I, es mayor o igual que cualquier otro S. Y además cada uno de los jugadores está en su estrategia de equilibrio de Nash. Cada uno de ellos está optimizando. O sea que tenemos n veces esta misma ecuación, una por cada jugador. Acá fíjense en este ejercicio un poco más grande, con el mismo procedimiento que hacíamos recién. Si el jugador columna elige L, el jugador fila va a elegir 4, si elige C va a elegir 4, o T mejor dicho. Si elige R va a elegir B. Y así si hacemos lo mismo para el otro jugador, vamos a tener que el único equilibrio de Nash posible en este juego es BR, que va a llevar a un resultado de 6 y 6. Hay una relación entre las estrategias dominantes y el equilibrio de Nash, que es la siguiente: si la eliminación iterativa de estrategias dominadas elimina todas salvo una, esta es un equilibrio de Nash, que fue el primer caso ese que analizamos, que quedó solo un par de estrategias, solo una estrategia, un par de estrategias, una por cada jugador. Entonces ese era un equilibrio de Nash. Y por otro lado, los equilibrios de Nash siempre sobreviven a la eliminación de estrategias dominadas. Hay un resultado que se llama teorema de Nash, que es el que le hizo en buena medida acreedor del premio Nobel a John Nash, digamos, que es que todo juego finito posee al menos un equilibrio de Nash. Este puede ser en estrategias mixtas también. Después más adelante vamos a ver qué es eso. Si se logra un acuerdo entre partes, este debe ser un equilibrio de Nash. Hay un problema que es que pueden existir muchos equilibrios de Nash en un juego, digamos, y ahí nos lleva a la pregunta de cuál es la solución. Este, por ejemplo, que viene acá, que vemos acá, tiene dos equilibrios de Nash, uno acá y otro acá. Y bueno, no, en sí el concepto no nos permite ir mucho más lejos ni ver cuál de ellos va a prevalecer. Bueno, acá hay algunos ejercicios, lo vamos a hacer después. Y acá vamos ya a aplicar el concepto a algunos modelos de oligopolio. El principal modelo, o el primero de los modelos de oligopolio es el modelo de Cournot. Vamos a suponer que hay dos empresas que están en un mercado, esto es un duopolio, la demanda en el mercado tiene esa forma que vemos acá. Cada una de estas empresas se enfrenta a una función de costos de este tipo, costo económico. Fíjense que tenemos costos marginales constantes, que son a la vez iguales a los costos medios.
Y cada empresa de este duopolio, pensemos en Loma Negra y Holcim, dos marcas de cemento, que están, entre las dos se llevan todo el mercado prácticamente, tienen que decidir simultáneamente las cantidades que producen, digamos. Entonces, fíjense que cada una va a conformar su función de beneficio. El modelo, como siempre, empieza estableciendo la función de objetivo que van a tratar de maximizar, que es la función de beneficios. Cada empresa va a tratar de maximizar beneficios eligiendo las cantidades. Me sigue dando arriba la raya. Lo interesante acá o lo fundamental es que, fíjense cómo está, hay un Q grande que está compuesto de las Q chicas, digamos, de Q1 más Q2, o QI más QJ, como dice ahí. Entonces, la función de demanda va a depender de ambas cantidades. Esta es la función de beneficio. Cantidades por precios menos costo marginal y medio. Esto es el margen, digamos, la contribución marginal de cada unidad. Entonces va a maximizar la condición de primer orden de esto, eligiendo QI, que es estamos analizando el problema de la empresa I, te da esto. Fíjense que lo que va a elegir en cantidad de la empresa I va a depender de lo que haga la otra empresa. O sea, y esto es válida para la otra empresa también. Esto, de hecho, lo conocemos como funciones de reacción. Funciones de reacción porque lo que haga una empresa va a ser una reacción a lo que haga la otra, es una función de lo que haga la otra. Entonces, de hecho, podemos graficarla. Fíjense acá, Q2 como una función de lo que hace Q1. A ver, sigue apareciendo una raya. Pero esta función de reacción nos dice todos los valores de Q2 ante distintos escenarios sobre Q1. Si Q1 fuese esto, bueno, supongamos que esta es una raya recta, esta va a ser Q2 en la función de reacción. Y acá también, obviamente, podemos dibujar la función de reacción de la otra empresa, que también nos dice, si Q2 fuera esta cantidad, Q1 va a ser esto de acá. Entonces ahí hay un conjunto de decisiones que incluyen una conjetura respecto a lo que va a hacer la otra empresa. Acá obviamente ya vemos que hay un punto importante, que es este punto. Fíjense que este es el punto donde las dos conjeturas se hacen realidad, donde lo que yo espero que haga el otro efectivamente ocurre, y donde los dos planes se hacen mutuamente compatibles entre ellos. Si resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a llegar a este valor. Entonces, A menos C dividido 3 es lo que llamamos equilibrio de Cournot, o equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash-Cournot, de hecho, se llamaba inicialmente, porque Cournot lo descubrió unas cuantas décadas antes que Nash, pero en este caso puntual, el del duopolio, digamos, Nash hizo una definición mucho más general del concepto, y es la solución a este problema. Otro modelo de duopolio es el modelo de Bertrand. El modelo de Bertrand, así como veíamos recién que los competidores de Cournot eligen cantidades, los competidores de Bertrand eligen precio. Supongamos que hay dos empresas de vuelta, un duopolio, con costos marginales, en este caso distintos. Fíjense, el costo marginal de la empresa 2 es mayor a la empresa 1, es una diferencia con el modelo anterior, y hay un producto homogéneo, de manera que si el precio de una empresa, pongámosle que estamos analizando desde el punto de vista de la empresa 1, y la empresa 1 tiene un precio menor a la empresa 2, al ser productos homogéneos, toda la demanda va a venir a la empresa 1. Si los precios son iguales, la demanda se divide entre los dos, y si el precio de la empresa 1 es mayor que la empresa 2, la demanda va a ser cero. ¿Por qué? Porque toda la demanda va a ir a la otra empresa, ¿no?
¿Cuál va a ser el resultado de este juego? Es un resultado bastante simple. Evaluemos el caso en que el precio de la empresa, podemos incluso pensarlo en términos de... Seguimos con esto. Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar la raya que me hace automáticamente. Pongámosle que este es la escala de precios y este nivel acá que nos marcó amablemente el PowerPoint es el costo marginal de 2. Si el precio estuviera por encima del costo marginal de 2, ambas empresas podrían tener una parte del mercado, el mercado se dividiría, pero ambas empresas van a tener incentivo a bajar un poco más el precio y quedarse con todo el mercado. Acuérdense que quien tenga el menor precio se va a quedar con todo el mercado. Vamos a llegar a este punto. En este punto, la empresa 2 ya no va a poder bajar más el precio porque va a llegar a sus costos. Si baja más el precio, va a perder plata. Entonces, ahí vamos a llegar a un punto de equilibrio. Si lo analizamos desde el otro lado, si el precio fuera menor al costo marginal de 2, la empresa 1 podría elevar un poco el precio y aún así quedarse con todo el mercado. O sea que el único precio de equilibrio posible es una situación en la que la empresa 1 pone un precio igual al costo marginal del otro competidor, que es mayor a su propio costo marginal, y se queda con todo el mercado. Es decir, fíjense que es un resultado un poco contraintuitivo porque el precio termina siendo igual al costo marginal, que es una situación muy parecida a la de competencia perfecta, pero es el costo marginal, el segundo costo marginal más alto, más bajo, digo, no es el costo marginal más bajo que existe en el mercado. Eh, entonces, este resultado en el cual la competencia la Bertrand lleva a que el precio sea igual al costo marginal, es esperable que ocurra solo en juegos de una sola vez. ¿Por qué? Porque obviamente esa es una competencia predatoria entre empresas. Ahora, si se juega una segunda o una tercera vez, van a decir, che, no nos compitamos de esta manera porque nos estamos llevando a la quiebra mutuamente. Dejemos un poquito el costo más arriba, dividamos el precio más arriba, dividámonos el mercado y maximicemos ganancias. Pero cuando es de una sola vez, ese es el equilibrio que predice la teoría. Por eso, por ejemplo, las licitaciones públicas se da sobre todo en casos de puja competitiva, en la que se juegan por única vez, vos envías tu oferta a través de un sobre cerrado y la obra pública, por ejemplo, se asigna al menor precio. O sea, la licitación pública está diseñada para que cada empresa, si quiere quedarse con el contrato, acerque su oferta lo más posible a su propio costo, digamos. Obviamente las licitaciones públicas tampoco son juego de una sola vez. Hoy hay una licitación pública en la que hay 8 empresas, pero mañana hay otra licitación pública donde están las mismas 8 empresas, entonces también se produce un proceso de cartelización ahí, es lo que se llama la cartelización de la obra pública. Eh, entonces, si hay costos fijos, también puede no haber equilibrio de estrategias puras, es otro de los problemas del modelo, pero sí estrategias mixtas vamos a ver más adelante qué significa eso, ¿no? Bueno, hay un modelo de Bertrand con sustitutos imperfectos que recién veíamos un caso de sustituto perfecto, ahora este sería el sustituto imperfectos, y los resultados se le parecen mucho al modelo de competencia de Cournot, así que véanlo. Entonces hasta ahí llegamos en esta clase, primera clase de oligopolio y juegos.